Bienvenidos a Warson Books, grupo editorial, probablemente el mejor canal de literatura de toda la web. Hoy nos encontramos con una magnífica narración, con una novela increíble del gran escritor y premio Nobel de literatura José Saramago. Nos adentramos en el mundo donde todo falla. ¿Qué queda cuando todo falla? La esperanza, la idea de que algún día las cosas van a volver a ser, o definitivamente todo va a lumpenizarse y desde esa perspectiva terminará perdiendo sentido la existencia. Dentro de esa pregunta, este ensayo nos va a demostrar que la especie humana se arraiga a su función de existir y de sobrevivir pese a las circunstancias. Que no importa cuál sea la situación, la adaptación será siempre en pro de sobrevivir, de existir, de permanecer. Queda también las células de poder que se van integrando de aquellos que creen que en medio del desorden pueden llegar a dominar a otros grupos. Y sucede con muchísima frecuencia siempre que la sociedad falla, alguien debe tomar el control. Y es necesario para que exista al menos una distribución y no nos matemos entre todos. En estas circunstancias impera la ley del más fuerte y la mayor aptitud que se tenga dentro de la circunstancia, ya sea en términos de fuerza o inteligencia. Normalmente debe haber una combinación de ambas para poder dominar al otro. No siempre la fuerza va a predominar sobre la inteligencia, pero la inteligencia por sí misma no funciona si no se aplica la fuerza en función de la inteligencia. Es decir, cuando todo falla, hay que estar dispuesto a cometer los horrores que nos habíamos negado a realizar en circunstancias normales. Eso siempre demuestra que el ser humano, en su intención de sobrevivir, pasará por encima de otros. Este hermosísimo trabajo que hace José Saramago, que desafortunadamente como escritor lo hace en función de un gobierno y de un Estado para hacer ciertas pruebas de conducta que permiten la manipulación de la masa. Desde esa perspectiva el libro es terrorífico. Pero estamos en tiempos de pandemia y nos va a funcionar muy bien para interpretar cómo se comportan o bueno, cómo nos comportamos como individuos cuando todos los sistemas han fallado y no existe ni un medio que nos proteja ni tenemos las herramientas para poder defendernos. ¿Qué hacer? Pues este libro es casi un manual. Funciona muy bien en términos de dictaduras y en algún momento haremos una conversación sobre la construcción de este texto en términos de cómo funcionan las dictaduras en ciertos estados y cómo lo utilizan para sostener el poder. El poder siempre se va a sostener a partir del miedo, de la imperante necesidad de que exista un enemigo real o virtual. No es de extrañar que ahora mismo estemos más controlados aún y que seamos también parte o de un experimento o de el fin del ciclo de un sistema que hasta ahora creíamos inmodificable. Esto no es parte de una burbuja o de una bola de cristal que mire hacia adelante, es simplemente la realidad de la situación, de las circunstancias. Encerrar a las personas no nunca ha sido algo tan sencillo, porque implica parar el trabajo que es realmente lo que moviliza
toda la economía, sin el trabajo, sin las negociaciones, sin las personas que intercedan ante terceros, sin los vendedores de a pie, no hay economía. Y eso, paralizarlo de un momento a otro, debe tener necesariamente un plan detrás. ¿Cuál? Bueno, lo iremos averiguando en la medida en que tengamos más datos. Por ahora solo tenemos teorías de la conspiración y lo que dicen nuestros gobernantes. Desde esa lista tenemos que ser conscientes que pase lo que pase, tenemos que prepararnos para no solo tiempos difíciles, sino para enfrentar situaciones a las que tal vez nunca creímos que íbamos a afrontar, desde la escasez de alimentos hasta la imposibilidad de comer de ciertos estratos. La estratificación estaba cuantificada en términos de valía económica. Ahora es posible que esos valores terminen por cambiar. No es una señal de alarma, pero sí algo que dejo para consideración de ustedes. Ya tendremos tiempo para hacer una conferencia de estas en vivo. Estamos trabajando para poder conversar con ustedes, hacer estas conferencias, que es desde el término de la literatura del coronavirus, cómo funciona y cómo debemos interpretarlo, por qué la literatura nos puede dar una respuesta y por qué siempre la literatura es el camino para cualquiera que sean las opciones que decidamos tomar en un momento específico de nuestra existencia. La literatura hoy se ha banalizado muchísimo, se cree que el que escribe ya no es el intelectual que solía ser. Lo leí hace poco en un artículo, pero la realidad de las circunstancias no es esa, sino que nos hemos acostumbrado a tener una realidad casi determinada, tenemos la tecnología a la mano y pensamos que el escritor es un pisco mediocre que desde el fondo de su alma solo tiene un pasatiempo. Pero antiguamente, y eso debe rescatarse ahora, los escritores tienen una función social y es hacer radiografías de su tiempo y de su espacio y transmitírsela a los lectores. No hay buenos escritores porque hay pésimos lectores. Nosotros exigimos en la medida en que tenemos conocimiento. Sin conocimiento no podemos exigir absolutamente nada. Por eso nos manipulan, nos venden y hacen con la sociedad lo que quieren, desde los bancos hasta los gobiernos, ya sean capitalistas, neoliberales, socialistas, comunistas. El fin último es dictar la última palabra y que nosotros la aceptemos. Eso es Facebook, eso es Instagram, eso es YouTube en cierta parte. YouTube es un medio muy interesante donde se consiguen videos y experiencias muy, muy constructivas. Lo mismo pues la web en sí es un universo entero donde está toda la comunicación, pero sin las preguntas correctas no nos podemos acercar a Google. Esa es la verdad. Nos acercamos a Google cuando tenemos una pregunta muy puntual, pero el resto del tiempo no sabiendo qué buscar, pues toda la información que está ahí es prácticamente inútil. Facebook e Instagram nos dan cierta información que parece fácil, que está dada, que nos hace el momento. Y con eso nos han destruido todo lo que se llama criterio de verdad. La literatura, a pesar de ser ficción, construye dentro de su campo categorial la verdad, y la verdad estructurada en términos de radiografía. No en todas las literaturas, no con todos los escritores, puesto que hay radiografías que no tienen ningún sentido, que no dejan absolutamente nada y cuyas reflexiones en sí pertenecen más al ocio que realmente a una conciencia colectiva de lo que es el individuo dentro de la sociedad. No quiero seguir con esta digresión para este instante. Disculpen si me extendí, sé que las introducciones normalmente no son de su agrado, pero es importante que hagamos precisiones. Esta es la edición de Alfaguara de grandes maestros de la narrativa iberoamericana y espero que sea del total agrado de ustedes. Es para mí muy importante que ustedes le den like, que comenten,
Si están de acuerdo con lo que yo digo, está genial. Si no, no importa. Es un espacio donde ustedes pueden decir lo que quieran, pero comenten. Compártanlo si creen que esto es interesante para algunos, ya sea para que compren el texto, que es siempre el ideal. La narración es un apoyo muy importante dentro de la comprensión de un texto, pero no es la esencia, digamos, la voz que yo le imprimo es la voz que cualquiera de ustedes le puede colocar, pero sí es importante para que el texto también corra de mano en mano y termine llevando su mensaje a quienes lo necesitan y probablemente a lugares muy remotos. No olviden este concepto. Les pido el favor que se suscriban para quienes acaban de llegar. Pues, es para nosotros tener suscriptores, es obviamente demuestra cierto poder de alcance de lo que significa el canal y del trabajo que nosotros hacemos. Eso es cliché porque quiero que le den like, quiero que nos sigan, quiero que se suscriban. Sí, porque eso incentiva también nuestro trabajo. Obviamente no lo hacemos simplemente para el entretenimiento de ustedes. Tenemos la idea de fondo de poder construir un espacio literario grande donde podamos conversar de estos temas después. Para eso necesitamos muchísimas lecturas. No se puede tener criterios sobre una lectura. Miguel de Unamuno decía que entre menos se leyera, más peligroso era lo que se leía. En esos términos se pueden llegar a crear verdades universales a partir de un solo texto que impida la interpretación desde otros puntos de vista. Por eso, cuando surge Goethe, las aventuras del joven Werther, que en ese momento suicidarse con el libro en la mano, morir de tuberculosis, era todo un sueño. Pero para diezmar eso fue necesario que llegara Madame Bovary y le contara al mundo. ¿A ustedes les parece que esto es muy interesante? Pues vamos a revisar la otra parte. Un texto idealizado siempre se puede convertir en una dictadura de pensamiento y eso no puede ser posible. Gracias, disculpen la demora y espero que esto